Las angustias que enfrentamos en la vida diaria siempre están dentro de los propósitos de Dios. Hay situaciones con las que vamos a luchar siempre, toda la vida. Lo único que lograremos buscando la fortaleza del Señor será precisamente resistir, soportar, esperar que el Señor haga la obra en nosotros, pero siempre algunas angustias estarán allí para siempre. Bienvenidos a este estudio bíblico. Saludo a mis hermanos de la Iglesia Casa de Dios. Saludo a todos los que nos escuchan en diferentes partes del país y en otros países hermanos. Saludo a mis hermanos de los Estados Unidos, los que nos escuchan en Puerto Rico, en Guatemala, también a los que desde Chile nos sintonizan. Gracias a Dios por sus vidas y a todos mis hermanos de la ciudad de Cuernavaca. Dios les bendiga grandemente. Hoy yo quiero que estemos juntos, hermanos, para poder atender el mensaje que Dios tiene para nosotros, pero también queremos orar por ustedes. La oración puede mucho. Y hoy nos hemos propuesto en el corazón clamar por ustedes, interceder por sus necesidades, deseando que el Señor realmente pueda ayudarnos en todo lo que sufrimos, en todo lo que padecemos. Vayamos pues a este mensaje basados en la serie, tratando correctamente con nuestras angustias. Hay angustias personales y familiares que deben ser tratadas de manera correcta. Hoy les voy a presentar un caso que seguramente lo hemos leído en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Si leemos una lectura completa de este capítulo, vamos a encontrarnos con Ana, quien es una mujer afligida. Vamos a ir viendo entonces cuál era la experiencia de Ana en cuanto a lo que ella tenía como angustia. El versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 1, dice que había un hombre. Este hombre tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. El verso 3 dice que todos los años Elcana subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Dios de los ejércitos en Silo, donde también le acompañaban sus hijos y por supuesto allí estaban también sus esposas. En ese lugar ministraban los hijos de Elí. Y cada vez que llegaba el tiempo del sacrificio, versículo 4, Ana ofrecía sacrificio a Dios. Y este sacrificio que ofrecía era de la parte que su esposo Elcana le daba. Entonces Elcana daba parte de la ofrenda a su esposa Ana, a Penina y entonces también a todos los hijos e hijas. El verso 5 menciona algo especial. Ana tenía la mejor parte del sacrificio, puesto que Elcana amaba mucho a su esposa y entonces ella de la mejor parte daba para que ofreciera al Señor. Textualmente dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Pero vean el problema, aquí encontramos la situación que esta mujer enfrenta. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjese cómo desde este punto podemos darnos cuenta que a pesar de que Ana no podía tener hijos, ella no retenía la ofrenda
no retenía el sacrificio, no retenía la adoración. Lo primero que tenemos que recordar es que ofrendar a Dios, la ofrenda que el Cana preparaba para su familia, era la manifestación de la fidelidad al pacto. La ofrenda que ellos presentaban para nosotros hoy representa poner nuestra fe en Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados. Así que Ana, a pesar de su angustia, a pesar de su problema, ella no retenía la ofrenda hacia el Señor. Ella no retenía la ofrenda que debería ser ofrecida a Dios. Entonces, el primer principio que debemos considerar para enfrentar nuestras angustias es aferrarnos a Jesucristo, mantenernos en Jesucristo a pesar de cualquier situación que nosotros estemos padeciendo. No podemos dejar nuestra fe. Nuestra fe debe seguir siendo sólida en Jesucristo. Pero lo que sucedía en la vida de Ana se complicaba más, de acuerdo al verso 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Penina, quien era la otra esposa de Elcana, se comportaba como enemiga para Ana. Y de una u otra manera, Satanás utilizaba a Penina para provocar a Ana todo lo que ella enfrentaba. Ella era una mujer irritada, enojada, triste, deprimida, afligida, sin apetito. Esto era lo que la mujer traía sobre sí como pesares que la angustiaban totalmente. Y provocado por lo que Penina le hacía pasar, vivir, enfrentar. Pero esta mujer cada año subía para ofrecer al Señor el sacrificio. El versículo 8 muestra que su marido Elcana le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Se dan cuenta cómo la situación que enfrentaba Ana se podía observar en su semblante, en su rostro, en su cuerpo, en su actitud? Porque precisamente las situaciones que no tratamos correctamente de nuestro ser interior nos afectan totalmente. Por eso es que debemos aprender a buscar la solución a esas aflicciones que pudieran estarnos afectando en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en lo económico. Hay situaciones que deben ser tratadas de manera correcta para que no nos acaben. Elcana era un hombre que amaba a su esposa. Por eso en el verso 5 se menciona que le daba una buena parte del sacrificio a Ana. Y en el verso 8 muestra la preocupación por su esposa. Pero vayamos entonces puntualizando qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, como ya hemos mencionado, nuestra fe debe permanecer en Jesucristo a pesar de los tiempos complejos, a pesar de los tiempos difíciles. Jesucristo nunca falla. Todo lo que Él manifestó nos muestra cuánto nos ama, cuánto interés hay de Él para con nosotros, pues se ofreció a sí mismo para salvarnos sin que lo mereciéramos. Hermanos, siempre debemos tener presente eso. Si Él se entregó por nosotros.
y viéndolo desde la perspectiva de Dios. La Biblia dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ese es un principio y esto no es negociable. Podemos dejar muchas cosas, pero nunca nuestra fe en el Señor. Debemos confesarlo siempre como el Señor y como el Salvador. Tiene el control de todas las cosas y se interesa por nuestra salvación. Eso es básico, es fundamental. Lo otro es que debemos siempre continuar ofreciéndole al Señor lo mejor de nuestra vida en cualquier tiempo, no importa lo difícil. Por eso el verso 5 dice, pero Ana ofrecía la buena parte. ¿Por qué? Porque Elcana le daba a Ana una parte escogida del sacrificio, porque la amaba. Y esto lo hacía Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Entonces, siempre debemos nosotros darle a Dios lo mejor, pese a los tiempos difíciles. No guardarnos nada, darle al Señor todo. Siempre debemos perseverar en la comunión con el Señor, porque se tiende, hermanos, por nuestra naturaleza a desanimarnos. Dios no me concede lo que quiero, estoy pasando tiempos difíciles, entonces viene a mi vida la decisión de dejar de buscar mejor ya en la presencia del Señor lo que me hace falta, o simplemente ya no le damos al Señor la alabanza y la adoración que se merece. Toda nuestra vida es alabanza para Él y eso debe continuar. Una tercera cosa es lo que dice precisamente el verso 5 en la última parte. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién era el que estaba en control de la situación de Ana? Dios. ¿Por qué ella no tenía hijos? Porque esa era la voluntad del Señor. Dios no le concedía hijos. Así que no es que a Dios se le está escapando algo o que Dios no puede lograr algo. No, Dios determinó, así en su santa voluntad, determinó que ella no tuviera hijos. Así que lo que tú estás viviendo ahora, si eres una persona que se aferra a Jesucristo, que le da a Jesucristo lo mejor, pero estás pasando por tiempos difíciles, debes tener la certeza que Dios está en control de eso. Claro está, puede darse el caso en el que una persona no cree en Jesucristo, una persona no le da por lo mismo lo mejor a Dios y entonces lo que vive es consecuencia de eso que no está haciendo. No tiene fe, no cree en Jesucristo, no le da a Dios lo mejor, entonces lo que está viviendo es consecuencia de lo que está omitiendo hacer o de lo que está haciendo de manera incorrecta. Pero en el caso de Ana, es una mujer que es fiel al pacto, cree en Jesucristo. Es una mujer que le da a Dios lo mejor, pero está en un tiempo de aflicción. Esto entonces sucede así, porque Dios tiene un propósito. Lo que yo quiero, hermanos, enseñarles hoy a la luz de la Biblia es ver cómo esto que Ana está sufriendo, cómo esta aflicción de Ana tiene un buen propósito. Y cuando les muestre esto a la luz de la Biblia, yo sé que ustedes van a comprender el porqué de sus problemas, el porqué de sus situaciones. En el verso 9, hay una decisión por parte de Ana para salir de la angustia que la está acabando. Versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces hay algo muy especial. Ella decidió salir de su situación buscando la presencia del Señor.
Pero vean, hermanos, cómo uno en realidad, cuando se dispone en lo profundo del ser, salir de la situación, vencer la situación, perseverar a pesar de la situación, nos va muy bien. Escúchelo de nuevo. Cuando uno se decide en lo íntimo de nuestro ser, salir de la situación, enfrentar la situación, perseverar en medio de la situación, uno entonces se va a encontrar con una bendición enorme. Ana decidió comer. Fíjese bien, pero acuérdese que en el verso 8 su esposo manifiesta que ella no come. Lo mismo también cuando leemos lo que dice el verso 4, su condición de vida, el verso 6 también. Incluso precisamente en la última parte del verso 7, y no comía. Luego en el 8, su esposo le pregunta, ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes? Y luego en el verso 9, ella comió y se levantó. Entonces comió, bebió y luego fue a la presencia del Señor. En el verso 10 dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, descargó todo lo que tenía como pesar en la presencia del Señor. Esto entonces nos lleva a pensar en dos cosas. Nuestra actitud es muy importante. Nuestra actitud ante los problemas es muy importante. Por supuesto que esta actitud sea respaldada por la presencia del Señor o en la presencia del Señor, porque ella comió, bebió y fue a la presencia del Señor, y lo que hizo entonces allí fue derramar toda su amargura, toda su tristeza, todo su enojo, lo que ella tenía como aflicción, lo puso en la presencia del Señor. Así que oró a Dios y dice la Biblia que lloró abundantemente porque se vació delante del Señor. Dejó su carga delante del Señor. Si nosotros queremos dejar que las cosas pasen por sí solas, no es posible, hermanos. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad, no podemos decir, bueno, pues ahí vamos a dejar que la enfermedad pase por sí sola. Si uno no se trata, la enfermedad empeora y no se acaba. Sucede exactamente lo mismo con las situaciones emocionales y espirituales. Así que esta mujer hizo lo que tenía que hacer. Si iba a estar así, llorando abundantemente, orando delante del Señor, tenía que fortalecerse. Se fortaleció comiendo y bebiendo. Así que tomó fuerzas, provocó ella misma fuerza en su cuerpo para ir a la presencia del Señor y vaciar su pesar en presencia del Señor, y allí estuvo orando. No podemos entonces quedarnos sin hacer nada. Ella va a la presencia de Dios y ora. Veamos cómo hay un desenlace maravilloso. En el verso 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es lo que esta mujer hizo después de llorar tanto? Después de estar en la presencia del Señor orando, sacando su amargura, ella se comprometió delante de Dios. Era una mujer que
siempre estaba cumpliendo con el sacrificio. Pero ahora hizo algo que ella no había hecho. En los versos anteriores sí se muestra que ella ofrece el sacrificio, pero no aparece orando, no ora por la situación que le aflige. Está afligida, sigue sacrificando, pero en el verso 11 muestra que ella pidió por su situación de manera específica. Así que buscó en la presencia del Señor resolver su problema. Hoy nosotros somos llamados, hermanos, a buscar en la presencia del Señor lo que nuestra vida necesita. Tenemos que buscar en la presencia del Señor resolver nuestros problemas. Pero ¿cómo se considera ella? Se considera una sierva. Y por eso dice, y no te olvidares de tu sierva. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Cuando vamos a la presencia del Señor, no podemos ir, hermanos, nosotros ofreciéndole al Señor una promesa en donde nos veamos personas pasivas. Tenemos que buscar la solución de nuestros problemas de una manera activa. No podemos decir al Señor, si tú me das, te voy a servir. En el caso de Ana, en la segunda parte de su oración, sí está comprometiéndose a dedicar a su hijo a Dios. Y fíjense, hermanos, que en este verso 11 está la clave de cómo podemos nosotros buscar la solución correcta de nuestras angustias. Primero, ella es una mujer que sirve al Señor. Así lo muestran los versos desde el 1 hasta el verso 7. Siempre ofreciendo, siempre sirviendo, siempre dando al Señor lo mejor. Así que es una mujer sierva. Eso es importante, que cuando estemos delante del Señor nosotros cuidemos de estarle sirviendo, de estarle adorando. Pero luego su petición, que es importante, es decir, la solución de su problema, ella lo busca con el propósito de glorificar a Dios. Dicho de una manera clara y a través de un ejemplo, si yo tengo un problema de salud, entonces cuando voy al Señor para buscar la solución de mi salud, debo fijarme entonces que yo esté correspondiendo a Dios en alabanza, en adoración, que yo sea un siervo de Él. Pero cuando voy entonces en búsqueda de mi salud, me debo hacer una pregunta: ¿y para qué quiero yo ser curado? ¿Para qué? Ana cambió totalmente su actitud de una manera tan especial que ahora le dice al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo doy. Así que lo que Ana está haciendo es pedir para Dios y no para ella. Fíjese lo que hace: pide para Dios y no para ella. Y si no te olvidares de tu sierva, sino que tú le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. No solamente le está diciendo al Señor que le dará a su hijo, sino que cuidará que su hijo sea recto, correcto delante del Señor. Esto nos hace pensar en lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, verso 3 al 5. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué Ana recibió la respuesta de su oración? Porque ella pidió de manera correcta. No pidió para su propio deleite. No buscó un hijo para que se le calmara la amargura. No buscó un hijo para que dejara la depresión. No buscó un hijo para que ahora sí tuviera apetito, tuviera deseo de comer y de beber. No, eso ya lo había resuelto.
Por eso la Biblia, cuando muestra que ella se levantó, comió y bebió, está diciendo que había superado eso que la tenía muy deprimida. Luego el verso 10 dice que en la presencia del Señor oró y lloró abundantemente. Todo lo que le afligía estaba resuelto. Entonces, lo que pide no lo pide para ella, lo pide para el Señor. Y por eso el apóstol Santiago dice: muchos de ustedes piden y no reciben nada, porque piden para ustedes y además lo piden para vuestros deleites. Y si leemos el verso 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Santiago dice: ustedes piden y no reciben porque lo que piden, lo piden para deleitarse en el mundo. Buscan la salud para tener el cuerpo firme, sólido, fuerte, pero para vivir en sus pasiones mundanas. No piden la salud para glorificar a Dios. No piden lo que buscan para la gloria de Dios, sino para sus propios placeres. Así que por allí hay una lección puntual que nosotros tenemos que considerar. Cuando Ana dice estas palabras, luego en el 12 vemos su forma de buscar la presencia del Señor. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Cómo oraba ella? Largamente. Precisamente, hermanos, cuando uno está viviendo situaciones muy terribles, muy adversas, se requiere la fe que nos hace perseverar en la oración, en la búsqueda. Siempre recuerdo cuando toco estos temas, la narración que la Biblia nos presenta cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Y Jesús echó fuera al demonio. Y después Jesús dijo a sus discípulos, cuando ellos le preguntan por qué no habían podido, y les dijo que ese género no salía sino con oración y ayuno. Y que si uno tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a la montaña, apártate, y la montaña se movería, la montaña se apartaría. Jesús está hablando de una fe que se desarrolla y que nos lleva a perseverar. Lo que Ana entonces está manifestando mientras oraba largamente es esa fe que se desarrolla, esa fe que nos hace perseverar en medio de las situaciones difíciles. La oración de Ana era también una oración íntima. Entonces, aquí tenemos tres ideas. Tenemos que pedir para la gloria de Dios. Número 2, tenemos que perseverar en la oración, en este sentido, perseverar en la oración. Pero además debemos tener una íntima comunión con el Señor. Y si complementamos lo que venimos diciendo, tenemos que mantener nuestra fe siempre en Jesucristo, siempre. Tenemos que darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Tenemos que pedir para Él. Tenemos nosotros que perseverar siempre orando. Tenemos que tener una fe que nos haga perseverar. Pero ahora ella muestra una intimidad con el Señor. Pero Ana oraba en su corazón, según el versículo 13. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Porque él pensó que ella estaba ebria, pero en realidad estaba en una íntima comunión delante de Dios. Luego el verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer
y Jehová se acordó de ella. Fíjese cómo el narrador menciona esto. Jehová se acordó de ella. ¿De qué se acordó? ¿Por qué lo menciona así? Porque Dios está tomando en cuenta precisamente la actitud de Ana, una mujer que derramó su alma delante de Dios, que se mantuvo sacrificando siempre, aferrada por la fe, le dio a Dios lo mejor, siempre estuvo orando por su situación con un tipo de fe que persevera, se comprometió delante del Señor, pidió para Dios, tuvo una comunión íntima con el Señor, así que Dios ahora está actuando. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Así que Samuel es la respuesta a la oración de Ana. Pero veamos aquí un punto importante que nos ayuda a comprender más lo que estamos mencionando. ¿Se acuerda usted que el verso 5 en la última parte dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos? Fíjese, Dios era el que no había permitido que Ana tuviera hijos. Pero tampoco se olvide usted de el verso 11, cuando ella prometió a Samuel para que ministrara en la presencia del Señor. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando en la historia del pueblo de Israel? En la historia del pueblo de Israel no había rey. En la historia del pueblo de Israel, el sacerdocio se había corrompido. Fíjese bien lo que estaba pasando. Por eso es que en Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los sacerdotes andaban vagando por todos lados, muchos de ellos. Pero fíjese bien, como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero si leemos, hermanos, en Samuel, capítulo 2, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, en los versos 12, veamos cómo había una corrupción tremenda en el sacerdocio. ¿Por qué le quiero decir esto? Le quiero mencionar esto porque Dios no había permitido que Ana tuviera un hijo o que tuviera hijos, porque Dios tenía un propósito con esa situación. Por eso, entonces, si leemos en el verso 12 de el capítulo 2 de primero de Samuel, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo vivían ellos? Vivían impíamente. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran sacerdotes. Eran de la familia sacerdotal. Elí era un sacerdote. El 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol de la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que se sacaba a través del garfio, entonces el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Pero veamos qué pasaba. Y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y vea cómo se complica más el asunto. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Veamos entonces lo que Dios está queriendo con esta aflicción de Ana. Dios está permitiendo la aflicción de Ana porque tiene un propósito. Él lo está preparando todo porque va a usar a Samuel para poder de nuevo volver a el tabernáculo la santidad, para volver a Israel el orden. Y eso entonces es lo que Dios precisamente estaba queriendo a través de la aflicción de Ana. Uno se pregunta, tal vez en medio de nuestros problemas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? No debiera ser así. Señor, ya no aguanto más la situación, ya no puedo más con mis problemas. Pero Dios sabe cuándo y cómo va a resolver nuestra situación. Pero Él siempre tiene un propósito maravilloso. Dios había permitido el sufrimiento de Ana porque Él estaba preparando algo muy especial. Eso muy especial que Dios estaba preparando era la reforma de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente Samuel iba a ungir al rey de Israel. Y porque precisamente Samuel, aun siendo muy pequeñito, era un hombre que ministraba en la presencia del Señor. Y cuando la Biblia dice que él estaba vestido y que incluso su madre le preparaba la ropa cada año, cuando la Biblia menciona que la vestimenta con la que él ministraba era de un efod de lino, era la vestimenta de los sacerdotes. Él era muy joven y aún Dios lo estaba utilizando. Y su madre también estaba comprometida con lo que Samuel hacía. Por eso siempre le preparaba esa ropa especial para que ministrara en la presencia de Dios. Mis amados hermanos, Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Si hoy estamos pasando por situaciones muy difíciles, Él tiene un propósito maravilloso. Mientras Penina se burlaba de Ana y mientras Penina tenía muchos hijos, Dios no se agradaba de ella. Y veamos entonces cómo en el contexto de ellos el tener hijos es importante. Y entonces uno pudiera pensar que Penina está muy bendecida y tiene lo mejor y que Ana tiene la peor parte, le ha tocado la peor parte. Es una mujer arruinada, una mujer que está bajo maldición, una mujer fracasada. Así se puede en el contexto de Ana vérsele, pero Dios está diciendo otra cosa. Dios está manteniendo a Ana en un tiempo de angustia, pero Él la va a exaltar. Y Dios entonces tiene un propósito muy especial. Si hoy estamos así nosotros en una situación donde tal vez hay enojo, tristeza, depresión, aflicción, no tenemos apetito, estamos bajo una angustia muy terrible. No dejemos, hermanos, que nuestra vida se acabe. No, hagamos entonces en nuestro corazón la mejor decisión. Tomemos la mejor decisión. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Entonces debemos mantener nuestra fe en Jesucristo. Así, confiando, a pesar de que no entendemos muchas cosas. ¿Cree usted que Ana sabía lo que iba a suceder? No. Pero cuando ella ora, vemos una oración profética, una oración reveladora de los propósitos de Dios, porque fue Dios quien le puso a ella en el corazón el propio propósito de Dios.
ella dijo: si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, fíjese bien, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ese era el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Usar a un varón para que volviera el reinado a Israel. Usar a un varón para que volviera la fidelidad del sacrificio en el pueblo. Para que el pueblo volviera de nuevo a la fidelidad del pacto. Lo que Ana está ofreciendo es lo que Dios necesita en ese momento, en su pueblo, en su propósito. Por eso es que debemos buscar la solución de nuestros problemas de esa manera, que todo venga en respuesta, sí, a nuestra necesidad, a nuestra vida, pero que todo sea parte de los propósitos de Dios y seguramente, hermanos, vamos a superar muchas de las cosas que ahora a lo mejor no hemos superado. ¿Por qué? Porque hemos pensado en nosotros, porque hemos buscado las cosas de manera carnal, de manera material, y no hemos tomado una actitud espiritual entonces delante del Señor. Pongamos nuestra fe en Jesucristo, démosle a Dios lo mejor, sirvamos a Dios como siervos fieles, oremos perseverando siempre, pero además comprometámonos delante del Señor a vivir conforme a sus propósitos. Y resulta, hermanos, que nuestras angustias tendrán pronta solución. ¿Y cuáles pueden ser las soluciones? Número 1, que se vaya la angustia. Que nunca más volvamos a tener inclusive memoria de eso terrible que vivimos. Lo segundo, que el Señor nos pueda fortalecer para soportar. Aunque allí esté siempre la angustia, vamos a soportar. Y lo tercero, que nosotros estemos perseverando, sin detenernos, hasta el día de Cristo, a pesar de las angustias de nuestra vida. Vamos a terminar orando. Padre, agradecemos porque tú nos concedes la bendición de poder, Señor, estar ante tu presencia y poder aprender cómo enfrentar nuestras angustias. Te rogamos en esta noche, Señor, que cada oyente, cada persona que escucha esta palabra, a pesar de todos sus problemas que tenga, a pesar de las situaciones difíciles que estén enfrentando, que siempre, Señor, permanezcan firmes en Jesucristo a través de la fe. Nada se va a resolver si nuestra mirada no está en ti, porque a través de Jesucristo se cumplen todas las promesas, porque a través de Jesucristo la misericordia, la fidelidad tuya, Señor, se derrama en nuestras vidas, porque fue a través de Cristo que tú mostraste amor hacia nosotros. Por eso, Señor, te ruego que aquellos que ya estaban desanimados y que ya no querían saber nada de ti, nada de Jesucristo, nada de la fe, ahora, Señor, sean convencidos a estar firmes en Jesucristo, porque tú tienes un propósito maravilloso. Pero también, Señor, a pesar de los problemas, de las enfermedades, de las necesidades, a pesar de todo, haz que este pueblo, Señor, te ofrezca lo mejor, te dé lo mejor a ti, te dé la mejor alabanza, la mejor fuerza, el mejor tiempo, todo lo mejor, todo, Señor, lo más especial para ti, pero que además sirvan, Señor, en el mundo, sean siervos de tu reino, a pesar de sus problemas, porque no hay siervo alguno, Señor, que en verdad no tenga que padecer. Tu palabra nos muestra que si queremos ser verdaderos siervos, verdaderos discípulos, tenemos que tomar la cruz. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y por eso, Señor, que cada creyente se disponga a servirte a pesar de sus muchos problemas, a pesar de sus muchos dolores, a pesar de sus muchas adversidades, que siempre te sirvan, Señor, y que nunca dejen de estar en tu presencia derramándose, Señor, derramando sus pesares
allí y buscando precisamente las cosas que necesitan. Porque tú, Padre amado, vas a responder. Porque tú no dejarás de escuchar nunca las oraciones de tu pueblo que busca, Señor, la ayuda para salir de las aflicciones, para enfrentar las circunstancias difíciles. Te ruego que sea así, pues, en la vida de este pueblo. Muéstrate en la familia de todos, de tal manera que haya conversión, haya salvación, que bendiga sus trabajos, que bendiga sus negocios, Señor. Permite que tengan en su corazón la disposición para servirte siempre, para amarte, Padre, para buscarte sin cesar siempre, y allí sus angustias tendrán pronta solución. Clamamos por todos los oyentes, por todas las personas que nos escuchan aquí en México y en otros países. Rogamos, Señor, por sus necesidades espirituales, por lo material, por lo familiar. Te rogamos que los protejas, los guardes, los que tienen cáncer también, que sean sanos, aquellos que tienen aflicciones por la angustia, de la depresión, de la ansiedad. Señor, te rogamos que tú también los sanes emocionalmente. Gracias por este pueblo amado, este pueblo querido, Señor. Los ponemos a todos en tus manos, así como ellos, Señor, escriben para pedir la oración, que tú les respondas como ellos desean. Aquellos que no han podido, Señor, escribir sus necesidades, también te rogamos que los bendigas, que los ayudes, que tú respondas, Señor, de acuerdo a las necesidades que hay en sus vidas. Gracias, Señor, porque creemos que tú vas a responder. Por eso te damos a ti la honra y la gloria y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente.